Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva exploración. Hoy nos metemos de lleno con un texto, con mucha historia, el Salmo 15. Pero lo vamos a mirar con unas gafas particulares, las de un análisis teológico que nos llega de una fuente llamada Joshua. Y se centra en una pregunta que la verdad tiene su miga, ¿no? Una pregunta que seguro resonaba fuerte antes y quizás, sigue haciéndolo hoy. ¿Quién puede realmente acercarse a Dios? ¿Quién es digno de estar ahí, en su presencia? Exacto. Joshua nos pinta una escena, ¿verdad? Imaginemos a un peregrino llegando al templo de Jerusalén. Ajá. Después de un viaje que imaginamos largo, cansado quizá. Y no llega solo para cumplir, ¿sabes? Llega con una inquietud profunda. Quiere saber qué hace falta para ser, literalmente dice el Salmo, huésped de Dios en su tienda, en su monte santo. Claro. Que para un israelita de la época, esa cercanía era lo máximo, el bien supremo. Pero parece que la entrada no estaba, garantizada sin más. Eso es. El Salmo, de hecho, arranca justo con esa pregunta, muy directa. Señor, ¿quién puede hospedarse en tu tienda? ¿Quién habitará en tu monte santo? Y no es una pregunta de estas retóricas, Se nota la ansiedad. Se nota, ¿sí? El peregrino desea con todas sus fuerzas esa comunión, pero claro, intuye que Dios, como anfitrión, pues tiene sus requisitos. La tienda nos recuerda a la morada divina, al tabernáculo original, un sitio de presencia muy intensa. Y el Monte Santo, pues seguramente se refiere al Monte Moría, en Jerusalén, un lugar con un peso histórico y sagrado enorme, ¿no? Desde Abraham hasta el templo. Es el espacio del encuentro por excelencia. Y aquí es donde Joshua mete un contraste que me parece interesante. Dice que, a diferencia de otros templos de la antigüedad, donde igual te encontrabas, una lista de normas grabada en la puerta, bien clarita. Sí, como un reglamento. Eso. Pues con el Dios de Israel, la cosa se sentía como más personal. Y por eso mismo más incierta para el que llegaba. Este peregrino no tiene un manual de instrucciones claro delante, y eso le agobia. Sabe que hay condiciones, pero ¿cuáles son? ¿Será solo cosa de rituales o hay algo más? Pues esa incertidumbre, según este análisis de Joshua, generaba un temor reverencial, que casi rozaba el miedo, Ya. El peregrino se siente poca cosa, quizás hasta torpe, ante la santidad tremenda del lugar y de Dios mismo. Tiene miedo de meter la pata, de quedar mal, ya sea en el protocolo, en lo ceremonial, o peor, en su actitud, en lo de dentro. Claro, tendría en mente, seguramente, las leyes tan estrictas del Levítico, como esa que decía que los sacerdotes con ciertos defectos no podían acercarse al altar, ¿recuerdas? Levítico 21. Sí. O esas advertencias como la de Números 18, que decía a los israelitas que no se acercaran al tabernáculo así como así, para no morir. Y supongo que historias como la de Uza, que según la Biblia murió solo por tocar el arca de la alianza para que no se cayera, pues no ayudarían mucho a calmar los nervios, ¿verdad? Que va, en absoluto. Ese tipo de relatos lo que hacían era subrayar la idea de un Dios santo, muy celoso de su honor, que exigía una obediencia y una reverencia, absolutas. Así que el peregrino se acerca con muchísimo cuidado, muy consciente de que un error, un paso en falso, podía tener consecuencias serias. Su preocupación principal es cumplir las reglas, hacer lo correcto para que Dios lo acepte. Tiene toda la lógica del mundo. Entonces, ¿qué hace? Pues lo normal. Buscará a alguien que sepa, se va a ver a un sacerdote, un profesional del culto, y le suelta la pregunta. Oye, dime, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuál es el protocolo aquí? ¿Quiere la fórmula, la receta correcta? Y aquí viene lo que Joshua destaca como un giro bastante sorprendente. Porque el sacerdote, en vez de soltarle una retahíla de purificaciones, sacrificios, normas rituales complicadísimas... Que sería lo esperable, ¿no? Podría ser, sí. Pues no, va directo al meollo del asunto. La respuesta que le da, que se presenta como la voluntad de Dios, está súper condensada, es radicalmente simple. Se olvida de los detalles minuciosos y se centra en 3 pilares fundamentales del comportamiento. 3 verbos que definen al huésped ideal. 3 verbos. Oye, pues eso sí que es simplificar. Suena casi demasiado fácil, después de tanto miedo a las reglas y a meter la pata. ¿Y cuáles son esos verbos? Son andar, hacer y hablar. Andar, hacer y hablar. Exacto. Concretamente, la respuesta que da el Salmo es: el que anda en integridad y hace justicia, y habla verdad en su corazón. Y Joshua subraya mucho cómo esto conecta directamente con el Salmo 1, el que empieza diciendo: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Ah, claro.
O sea, que no va de rituales externos, sino de la esencia del carácter y de la conducta. Es una respuesta totalmente centrada en la ética, en la moralidad personal. Vale, vale. Esto sí que cambia el panorama. A ver, vamos a desgranar estos 3 requisitos según la interpretación de Josué. Empecemos por andar en integridad. Suena muy bien, pero ¿qué significa en la práctica? Para ese peregrino, para el salmista. Pues andar en integridad significa vivir una vida coherente, recta. Ser la misma persona por fuera que por dentro. Hacer lo correcto no por miedo a que te pillen o buscando una recompensa, sino porque es lo correcto y punto. ¿Mm? Las notas de Josué lo bajan a tierra con acciones muy concretas. No usar la lengua para difamar, no calumniar, no hablar mal de otros a sus espaldas. Ajá. No dañar activamente al prójimo, no hacer mal a su prójimo, y tampoco dar crédito o, peor aún, difundir chismes o acusaciones falsas contra otros, ni admite reproche alguno contra su vecino. Entiendo. Se trata de vivir pegado a unos principios sólidos, a esos valores que Dios mismo establece como universales. Da igual las circunstancias. Entendido. Es una integridad que se ve en cómo tratamos a los demás, sobre todo en lo que decimos. O en lo que callamos también, ¿no? Justo. Vale, pasemos al segundo, hacer justicia. Esto ya parece que nos saca del ámbito puramente personal y nos mete más en lo social, ¿no? Exacto. Si andar en integridad es como la base personal, hacer justicia es cómo aplicamos esa integridad en nuestras relaciones y en la sociedad en general. Implica elegir activamente el camino recto, no el camino de pecadores que también menciona el Salmo. Ya. Josué insiste en que practicar la justicia es indispensable para que el culto sea aceptable a Dios. Y pone ejemplos muy claros. Significa valorar a la gente por su carácter moral y su temor de Dios, no por su posición social o su dinero. Por eso dice el Salmo que el justo, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, o sea, el malvado, el corrupto, aunque sea un pez gordo, pero honra a los que temen a Jehová, a los que son fieles y rectos, aunque sean humildes. O sea, que no puede dejarse impresionar por las apariencias, ni buscar quedar bien con los poderosos si son unos jetas, sino más bien aliarse con los que intentan hacer lo correcto. Precisamente. Y otro aspecto que Josué destaca como crucial en hacer justicia es ser fiel a tu palabra. Cumplir lo que prometes, tus juramentos, incluso si después te das cuenta de que te sale caro o te perjudica. No buscar excusas, no retorcer la verdad o incluso las escrituras para librarte de un compromiso que has adquirido. Hay una expresión en las notas que es fuerte. Hacer justicia así se queme. Es decir, apechugar con las consecuencias de tu palabra. Ostras, eso sí que es poner el listón alto. Cumplir la palabra aunque te cueste. Choca bastante con la facilidad con la que a veces se rompen promesas o contratos hoy día, ¿eh? Muy potente, ¿sí? Desde luego. Y el tercer verbo, hablar verdad en su corazón. A ver, ¿no se pisa un poco con lo de andar en integridad? Suena parecido. Bueno, puede parecer que se solapan, pero Josué le da un matiz específico. Mientras andar en integridad es la conducta general, como el marco, hablar verdad en su corazón se enfoca más en la autenticidad de dentro, en la motivación real que hay detrás de lo que decimos y hacemos. Ajá. Especialmente en situaciones donde podríamos sacar tajada o aprovechar alguna ventaja. Conecta con eso de no sentarse en silla de escarnecedores del Salmo 1, o sea, no participar en la burla, el cinismo o la manipulación de la verdad. ¿Y cómo se traduce eso en acciones concretas, según este análisis? Pues Josué lo vincula sobre todo a 2 áreas. Primero, la económica. No practicar la usura, es decir, no prestar dinero con intereses abusivos que se aprovechen de la necesidad del otro y que puedan hundirlo. Claro. No buscar tu propio beneficio a costa de hacer daño a otro. Y segundo, en el terreno legal o judicial, no aceptar sobornos, no admitir cohecho contra el inocente, no dejar que el dinero o los favores te hagan torcer la justicia. La fuente recuerda aquel proverbio bíblico: el cohecho ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. Se trata de una veracidad radical, que empieza en la intención,
en el corazón, y que te impide usar tu posición o tu palabra para sacar ventajas indebidas. Entonces, si lo juntamos todo, integridad personal constante, que se vea en todo, justicia activa en las relaciones sociales, económicas, y una veracidad profunda, que nazca del corazón y rechace cualquier tipo de manipulación. Esa es la respuesta del sacerdote a la pregunta angustiada del peregrino. Esa es la esencia según cómo lo interpreta Josué. No es una lista kilométrica de rituales, sino un perfil ético y moral muy definido. Y lo más importante es cómo acaba el Salmo, la promesa que recibe el que vive así. El que hace estas cosas no resbalará jamás. No resbalará jamás. Eso suena a una estabilidad, a una seguridad muy profunda en la relación con Dios, que era justo lo que buscaba el peregrino con tanto miedo, ¿no? Exactamente. Esa es la promesa que va unida directamente a esta forma de vida. No quiere decir que esa persona se vuelva perfecta o que no vaya a tener problemas, sino que su base, su fundamento, es sólido. Claro. Vivir en integridad, justicia y verdad te da una base firme para la comunión con Dios, una seguridad de que estás en el camino correcto, el que le gusta al anfitrión divino. Es la garantía contra ese resbalón espiritual o moral que tanto temía el peregrino. Josué también tiende un puente con nuestra época, ¿no? Compara la situación de aquel peregrino con la del creyente de hoy. Sí, y es un contraste que da que pensar. Señala cómo aquel israelita sentía pavor al acercarse al espacio físico donde estaba la presencia de Dios, el tabernáculo, luego el templo. Hoy, la enseñanza cristiana, por ejemplo, dice que Dios ya no vive principalmente en edificios, sino en el corazón del que cree en él. Podríamos pensar que eso aumenta la responsabilidad. Si el templo soy yo, la necesidad de integridad, justicia y verdad es todavía mayor. Es constante. Parece lógico, ¿sí? Si llevas la presencia divina contigo a todas partes, la exigencia es 24/7, digamos. Podría verse así, desde luego. Sin embargo, Josué también subraya una diferencia que es crucial y que trae el nuevo pacto. El énfasis enorme en la gracia y en la ayuda de Dios. Ah, importante matiz. Sí, Dios no solo pone el listón ético alto, sino que activamente te ayuda a alcanzarlo. Ofrece perdón cuando fallas, restauración si te caes, fuerza para seguir adelante y sobre todo la seguridad de que tienes un lugar en su reino. La meta sigue siendo no resbalar, mantener esa estabilidad, pero ahora sabiendo que no depende solo de tu esfuerzo, sino del poder y la misericordia de Dios que te sostiene. Entendido. O sea que el estándar ético del Salmo 15 sigue totalmente vigente y es central, pero el cómo se llega ahí y cómo te mantienes cambia con la perspectiva de la gracia. Es eso. Esa es la idea que transmite Josué así. La responsabilidad personal no desaparece ni mucho menos, pero se vive dentro de una relación donde la ayuda divina es fundamental. Entonces, resumiendo este análisis de Joshua sobre el Salmo 15, la respuesta a quién puede habitar en la tienda de Dios no está en cumplir ritos complicados, sino en el carácter, en 3 pilares básicos: andar con integridad siempre, practicar la justicia de forma activa en todo y hablar verdad desde lo más profundo del ser. Exacto. Esos 3 verbos, andar, hacer, hablar, dibujan el perfil del adorador que Dios acoge. No son como sugerencias opcionales, Son la respuesta directa a esa inquietud del peregrino sobre las condiciones para entrar. Ya. Y la promesa final, no resbalará jamás, conecta directamente esta forma de vivir ética con una comunión estable y segura con Dios. Es la clave para la estabilidad espiritual. La verdad es que nos deja pensando bastante. Si estas 3 acciones, integridad, justicia, verdad de corazón, eran tan centrales entonces para acercarse a Dios, ¿qué significa aplicarlas hoy? Porque vivimos en un mundo, lleno de grises, de situaciones complejas, donde a veces no es tan fácil ver qué es lo íntegro o qué es lo justo. Buena pregunta. ¿Cómo sería hoy una operación limpieza de nuestras acciones y palabras, como sugería Josué, para no resbalar en medio de tanta ambigüedad que nos rodea? Es una pregunta muy pertinente, ¿sí? Trasladar esos principios que suenan tan absolutos a la complejidad del día a día, pues requiere sabiduría y discernimiento constante. Quizás la clave sigue estando en esa motivación interior que menciona el Salmo, ¿no? El corazón. Claro. Buscamos realmente la integridad, la justicia y la verdad en nuestro corazón, incluso cuando es difícil, cuando nos cuesta, cuando no es popular. Ahí puede estar la clave. Sin duda, una reflexión importante para llevarnos de esta conversación. El desafío de mantener esa coherencia entre lo que creemos, lo que decimos y lo que hacemos, pues sigue siendo tan relevante hoy como lo fue para aquel peregrino ahí a las puertas del templo.